Amigos de CR Ciclismo, ¿qué tal? Bienvenidos. Abrimos el gran telón del Giro de Italia con los análisis a partir de este día y hasta que culmine la Corsa Rosa con todos nuestros compañeros involucrados en CR Ciclismo, con invitados que vamos a estar día a día compartiendo con ellos lo que es el análisis de estas 21 etapas a lo largo desde Budapest hasta Verona, que es donde va a concluir esta edición 105 del Giro de Italia. Hoy, en el arranque de nuestro programa, de la mano de nuestra compañera Marisol Toro Valencia, desde Cali, Colombia. Marisol, ¿qué tal? Saludos. A mi gusto, siempre enamorado yo de lo que es el Giro de Italia. Un evento que desde que me enamoró, no por la presencia de Andrei acá en nuestro país, sino desde las épocas de los 90, cuando observaba esa gran batalla entre los Miguel Indurain, los Tony Rominger, los Mario Cipollini, los Marco Pantani, y un evento que realmente nos mueve a lo que es el cimiento de ese ciclismo de agonía, de ese ciclismo histórico, de ese ciclismo que en Italia, en cada esquina, en cada bar, en cada pulpería, en cada centro comercial, se habla y se debate sobre las grandes figuras del hoy y en las comparaciones siempre odiosas, pero que entre los tifosis siempre va a haber en Italia, entre lo que fue el antes y el hoy del ciclismo. Y arranca una edición más. Marisol, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué tal, Steven? Saludo especial para usted y para todos los que nos ven a esta hora en CR Ciclismo. Pues muy rápido nos ha llegado la primera grande del año con grandes expectativas por lo que será este duelo y ya está todo dispuesto, además con una salida o grande partenza, como le llaman los italianos, en Hungría, en Budapest, un escenario sumamente bonito. Y hay que decir que después de estos 2 años de pandemia en los que tuvimos Giro de Italia un poco atípico, pues ya poco a poco el público se comienza a conectar de manera tradicional con esta competencia y ese será seguramente un gran aporte también a este bonito espectáculo. Budapest, que además recordamos como historia de esta ciudad, es la capital de Hungría, que tiene como uno de sus paisajes más interesantes el cruce del río Danubio. Digo, nada más como un aspecto geográfico, como para irnos ubicando en una de las capitales históricas de Europa. Tal vez no será de las capitales cuando usted dice Roma, Milán o esas ciudades que siempre están llenas de luces, como Francia, en París específicamente, pero estamos hablando de una de las ciudades más interesantes que presenta siempre Europa. Y Budapest, que es donde le va a tocar la oportunidad al Giro de abrir a nivel internacional. Es más, Marisol, como para ir poniendo un poco el contexto histórico también del mismo Giro de Italia. Si no me equivoco, y es lo que vos sacabas hace unos días en la página de crciclismo.com, en un análisis que hacías, que usted hacía, era que es la quinta o sexta salida del Giro de Italia fuera propiamente de las fronteras italianas. Sí, la quinta salida en esta década, porque hay que decir que estas grandes partidas se han dado en 13 oportunidades, con esta que se va a presentar a partir de este viernes en Budapest, pero en la última década, que ya se cuenta desde 2012, esta es la quinta. Budapest recibe el relevo de Jerusalén. Creo que lo recuerda muy bien Steven y todos los que estamos siguiendo la carrera, de lo especial que fue esa salida y todo lo que vino después con la llegada al World Tour de un equipo que hoy se conoce como Israel Premier Tech. Sí, que ese fue uno de los grandes enganches en aquel momento. Y haciendo un repaso de estas últimas 5 salidas de los últimos años, Henrik en Dinamarca, Belfast en Reino Unido, Apeldoorn en Países Bajos, Jerusalén en Israel y Budapest, que será a partir de este viernes, con la primera de las etapas. Metiéndonos ahora sí, un poco nada más, por eso queríamos contextualizar a Budapest y lo que significaba las salidas internacionales del Giro de Italia. Marisol, arrancamos con la etapa del día de mañana un poco en este análisis antes de entrar con las grandes figuras y qué es lo que vamos a tener este viernes como tal en el abrebocas de la Corsa. 2 datos sobre esta salida. Van a ser 3 etapas antes de entrar netamente al territorio italiano. Vamos a tener un día de descanso adicional a los 2 que siempre se han tenido tradicionalmente en el Giro de Italia. Tendremos 3 etapas, por eso el Giro arranca un viernes
y va a tener el próximo lunes la primera jornada de descanso, haciendo ese traslado hacia el sur del país, un traslado casi que de norte a sur, bastante largo y que nos permitirá empezar ya esa primera semana en terreno de Sicilia. Van a ser etapas, tal vez uno está acostumbrado a que las grandes vueltas inicien con desafío frente al cronómetro, pues en esta oportunidad, o para sprinters, en esta oportunidad vamos a tener una llegada para esos rematadores potentes, para esos corredores que conocemos como clasicómanos o que los hemos catalogado así. Va a haber una crono corta de 9 kilómetros en el segundo día y la tercera etapa, que será el domingo, sí es una oportunidad franca para los velocistas, que por supuesto tenemos aquí grandes figuras y muy buenos exponentes de esta especialidad. Correcto. Ahora que estabas comentando sobre estas travesías largas de los, a ver, que tendrá que hacer la caravana, estamos hablando que serán 1.221 kilómetros para llegar desde Budapest hasta el sector sur de Italia, que es donde estará arrancando, en la isla propiamente, en la cuarta etapa del Giro de Italia. Y ahora que decías la gran partenza, con 3 etapas, esto me remonta al 2017, cuando se hizo el Tour Centenario, que pasamos por las 2 islas, Cerdeña y Sicilia, viernes, sábado y domingo, y luego hubo un descanso el día lunes para arrancar. Desde esa época, 2017, hasta el momento, es que el Giro regresa para tener 3 días de descanso. Justamente por este arranque, por eso se los queríamos poner, contextualizar en datos, que serán 1.221 kilómetros en un vuelo desde Hungría hasta el sector sur de Italia. Sí, y todo esto cuenta. Además que hablamos de 21 etapas, Steven, pero la caravana está concentrada ya desde hace varios días, en este caso en terreno de Hungría. Este día de descanso también aumenta los días de concentración de toda la caravana ciclística y bueno, hace parte de todo lo que se monta alrededor de un evento tan grande y que requiere la atención de muchísimos, digamos, de los corredores, de los equipos y que todos estén sumamente concentrados. Va a ser un inicio muy bonito porque, como lo decíamos, en esa primera jornada serán 195 kilómetros. El Giro ha tratado este año de recortar un poco las distancias. No, creo que Steven lo recuerda más que yo, que el Giro se caracteriza mucho por pasar de esos 200 kilómetros y no en 3 o 4 etapas, sino que realmente son bastantes jornadas las que acostumbra hacer de este largo kilometraje. Esto en algunos momentos ha generado que la carrera se torne, pues no diría que aburrida, pero sí un tanto con el mismo libreto, se repite el libreto y se dejen ir las fugas. Y digamos que las grandes vueltas siempre están tratando de buscar darle la vuelta y tener emoción, tener la atención del público. Yo creo que el Giro ha buscado un poco esa fórmula que se dejó de lado de los 90, principios del 2000, donde las etapas superaban los 200 kilómetros, y han entendido de que posiblemente el espectáculo esté más concentrado en etapas más cortas, principalmente el Giro de Italia ahora, y en la explosión en la montaña. De ahí la cantidad de etapas de altísima montaña que vamos a tener y que vamos a ir detallando a lo largo del programa. Y eso, Marisol, al final termina siendo, yo creo que una de las variantes importantes en este Giro. De hecho, solo una etapa va a superar los 200 kilómetros. El resto estará por debajo de esa barrera kilométrica. Ese es un factor importante comparado con otras ediciones. Yo recuerdo mucho la edición que se hizo en plena pandemia, que se hizo en la segunda parte del año. Fue realmente exigente, era durísimo ver cómo los corredores tenían que superar todos los días estas etapas de 200 kilómetros, además de la exigencia en estos terrenos que mencionas. Va a ser una carrera que tiene un alto contenido montañoso, pero que terminará en Verona con una crono. La crono no es tan larga, pero sí puede ser un factor determinante y digamos que se parece mucho a ese final que le permitió a Richard Carapaz, uno de los grandes favoritos para esta edición, coronarse como Movistar. Dos cosas antes de continuar, Steven. Vamos a tener este especial durante todo el Giro, después de cada etapa, con invitados y un poco analizando lo que ha pasado en cada jornada. Y desde ya, así como lo hicimos en la nota que publicamos a través de crciclismo.com, usted nos puede dar sus favoritos. Porque hay un tema muy interesante y lo vamos a tocar en breve. Estaba viendo ahora, los favoritos de la organización han publicado un video sobre quiénes serán los contendores por la maglia rosa. Veía a Vincenzo Nibali, a Mikel Landa y a todos estos nombres que por supuesto
por su palmarés y su recorrido, tienen que aparecer en esa lista, pero sí me gustaría que los televidentes y quienes nos están viendo de verdad nos digan con ese análisis de forma, de equipo y de todo lo demás, quiénes creen que se va a quedar o quién cree mejor que se va a quedar con este título del Giro 105. Ojo que hasta ya las mismas organizaciones como el Giro se aprestan y rompen, como quien dice, esa forma antigua de decir, no, nosotros nos mantenemos al margen de decir quién puede ser un favorito, no, sino que entran en en ese intercambio de criterios con el mismo aficionado a través de las redes sociales o bien a través de los medios de comunicación masivo como tal. Pero yo creo que es interesante incluso saber en algún momento quiénes son los favoritos para la organización como tal. Marisol, redondeamos nada más la etapa de este viernes con el arranque del Giro, que lo estabas diciendo, 195 kilómetros, 5 kilómetros finales con rampas al 8%, a diferencia de lo que normalmente nos tiene acostumbrados las grandes salidas de las tres grandes vueltas, que es etapas totalmente llanas para los velocistas, para los Mark Cavendish, para los Caleb Ewan, que van a estar presentes. A diferencia de esos que son los grandes sprinters, nos da la impresión de que este viernes será etapa para un clarísimo favorito, por lo menos de parte mía, que es el caso de Martin Van der Poel. Sí, parece que la organización también se ocupa de todos estos detalles, de buscar quiénes pueden lucir, y es muy especial la presencia de este clasicómano en el Giro de Italia con el Alpecin Fenix, después de todo lo que ha significado también su participación en las grandes clásicas y en el Tour de Francia anterior, donde también llegó haciendo un gran papel, vistiendo la camiseta de líder. ¿Será la posibilidad para estos hombres rematadores? Venimos de una temporada ya normalizada con respecto a lo que venía presentando el calendario antes de la pandemia, así que hay que decir, Steven, que la afición está habituada a lo que vimos en las clásicas y digamos que el Giro comienza con este ambiente para darle paso luego a la crono de 9.2 kilómetros, que también tendrá, digamos que un asomo de ascenso en la última parte del recorrido. Tiene una rampa bastante difícil en esos últimos metros de hasta el 14%. Y la etapa número 3, que va a ser también un escenario muy bonito. Ya decíamos que Budapest es una ciudad hermosa y que se prestará también todo este recorrido para exhibir esos bonitos paisajes para los sprinters. Los últimos 50 kilómetros de esta tercera etapa van a ser bordeando el mar, así que va a ser bonito, pero también un escenario para estar muy atentos. El viento puede jugar en contra y todos estos factores tendrán que ser tenidos en la cuenta. Sí, correcto. Incluso como usted reseñaba en nuestra crónica de CR Ciclismo, que siendo los últimos 50 kilómetros, bordeando la costa, camino a la abadía de Tiani, como uno de los máximos escenarios que siempre permite el ciclismo mostrar, y que obviamente la producción se encarga de levantarlos, de que la gente pueda ver, y al final el ciclismo, el deporte es eso, principalmente el ciclismo, ver la abadía, como bien lo describías en la crónica, y que los televidentes a nivel del mundo puedan decir, bueno, qué interesante ir a Hungría a conocer esos sectores. No por nada las organizaciones, recuerdo en algún momento sacar un trabajo cuando estábamos en el Giro de Italia, perdón, en el Tour de Francia 2013, de que en Córcega, en la isla de Córcega, la isla pagaba cerca de 1 millón de euros por cada etapa. Esto lo que nos da referencia es de que las municipalidades, las localidades, en sí, el lugar donde se disputa, sale o llega una etapa de Giro, Tour o Vuelta, entienden de que esa mercadotecnia, ese tener una llegada, una salida de un Giro de Italia, un Tour de Francia, Vuelta a España, significa que el mundo tiene su atención puesta en ese momento y las riquezas naturales, los paisajes turísticos terminan siendo parte de todo ese evento ciclístico que estamos viendo. ¿Por qué hablo de esto? Porque al fin y al cabo la carrera es una parte, pero al igual que el ciclismo y como todo en la vida, la carrera es una historia y la parte de mercadeo del país, de la localidad, termina siendo parte y terminan fusionándose a la hora de la transmisión de un evento de estos. Además, Steven, no todo el que se sienta a ver un evento como el Giro de Italia es especialista o es fanático del ciclismo. Son justamente este tipo de paisajes los que pueden llamar la atención de un desprevenido televidente que va canaleando o pasando de canal, como decimos acá en Colombia, y se encuentra con estos paisajes bonitos, le llama la atención y se queda viendo
un momento la carrera. Le digo, y no quiero pasar por tal vez una persona que no ha conocido mucho el mundo, pero mi atracción por los Campos Elíseos me la brindó el Tour de Francia, antes que cualquier otra película, que también es muy importante el cine en ese sentido de vender las ciudades de forma turística. Los Campos Elíseos y el deseo algún día de conocer ese lugar nació a través de esos finales del Tour de Francia. Entonces ahí radica la importancia de que estos lugares también se conviertan en epicentro durante estas grandes vueltas. Pues con la abadía de Tiani de 200 kilómetros, nos despedimos de Hungría, ¿verdad? De Budapest como tal. Para hacer ese viaje, incluso, le digo un detalle, Marisol, hasta Sicilia, que es donde va a ser la salida de la cuarta etapa, el día martes, porque el lunes es día de descanso, pasan a ser 209 kilómetros por carretera. Tendrían que hacer una travesía de 21 horas con 4 minutos, desde Budapest hasta Sicilia, nada más como para ponerlo en referencia de lo que alguien pueda imaginarse, lo que sería manejar de un punto al otro. Claro, evidentemente la organización les pone avión para trasladar a los ciclistas, no es que tienen que hacerlo por tierra ni nada por el estilo, y los equipos cuentan con la logística para tener buses para los equipos, los trailers de la mecánica en Hungría, y otro tanto de lo mismo lo tendrán en Sicilia el día que están arribando los corredores. Pero así es un poco como se maneja todo el interín de los equipos y de la organización, de cómo moverlos desde un lugar hasta el otro cuando hay 209 kilómetros de diferencia vía aérea desde un lugar hasta el otro. Así es, y como vamos a tener este espacio todos los días, pues Steven, hagamos un repaso por lo que será esa primera semana y ya con el tiempo iremos comentando lo que va a pasar en la segunda y la tercera. Hay que decir que después de ese traslado a Italia, llega una etapa ya muy importante, es decir, la crono de 9 kilómetros nos va a empezar a mostrar quiénes están en mejor forma competitiva. Pero la etapa 4 va a llegar a un lugar conocido como el volcán Etna o el monte Etna, donde hemos tenido ya unos escenarios importantes en años anteriores. Será la primera etapa con llegada en montaña y apenas en la cuarta fracción, lo que quiere decir que la organización sigue buscando dar emoción a estos primeros días, no únicamente que todo se limite a la segunda o a la tercera semana. Correcto. De hecho, cuando uno habla del volcán Etna, en esos primeros días de mayo todavía está resintiendo, lo recuerdo perfectamente, el frío. En el 2017, en ese momento, creo, si no me equivoco, y lo podríamos verificar después, siendo gran protagonista el pedalista colombiano Nairo Quintana, que en esas primeras de cambio, en aquel 2017, tenía en el volcán Etna una de sus grandes herramientas para acercarse al liderato. Y sí, por supuesto, que Etna, el volcán Etna o el monte Etna, como bien lo apuntas, termina siendo de nuevo la ratificación, después de una crono con un final en ascenso al 14%, como un abrebocas, ahora sí, de frente los escaladores, de una, en el inicio de la semana, tienen la alta montaña para comenzar a acomodar la clasificación general individual. Veremos a ver si mucho, como decimos acá en Costa Rica, sin mucho mate, para utilizar una palabra de nuestros abuelos, vamos a la raíz del cacho, a ver quién está para qué. Si realmente Richard Carapaz hace valer su favoritismo, que casi que en todas las casas de apuestas lo tienen por encima del 80-85% de candidato, o si, por decir otro de los nombres, o si Joao Almeida, el portugués, realmente en ese primer termómetro nos dice cuánto ha avanzado en su principal talón de Aquiles, que es la alta montaña. Para poner dos casos. Sí, sí, sí. Digamos que el Giro se ha querido salir un poco de esa horma de esperar a una segunda o tercera semana. Estamos claros de que cada etapa en estas pruebas de 3 semanas son importantes, pero sí se ha tendido como a tener ya esa parte definitiva como un punto importante. No, últimamente las grandes vueltas nos dicen esto es con espectáculo desde el principio y tenemos que empezar a marcar ya esas diferencias, o por lo menos quienes tienen habilidades en la montaña, pues empezar a mostrarlas desde estas primeras jornadas. Así que digamos que esta cuarta etapa que llega al Etna
Y la etapa del domingo, que está cerrando esa primera semana, que llega al Blockhouse, que es un puerto también muy conocido, aparecen como las dos grandes etapas de montaña, aunque no hay que demeritar por nada del mundo que entre semana tendremos también una séptima jornada que llega a Potenza, bastante exigente, y vienen las demás etapas que siempre serán importantes, que con la competitividad que ha mostrado el World Tour en este año, pues nos ha dejado claro que los corredores no se quieren guardar mucho y de que la rivalidad está bastante alta de parte de diferentes equipos. Nada más un detalle sobre el ascenso al volcán Etna, estará sobre un techo para el volcán Etna de 1.892 metros sobre el nivel del mar, solamente como detalle. Y esta etapa, antes de llegar a la parte final, que es ya el ascenso hacia el Etna, estamos hablando de que tendrá un pico al kilómetro 50 aproximadamente, donde los corredores igual tendrán un desgaste importante, luego vendrá una travesía entre descenso plano para ya afrontar los últimos prácticamente que 10-15 kilómetros hacia lo que va a ser el ascenso hasta el volcán Etna. Un poco ese es el perfil de esa etapa, 9 de mayo, la cuarta etapa, perdón, de lo que se va a disputar el 10 de mayo entre Ábola y Etna, 166 kilómetros. Primeros 3 fracciones, entre crono, etapa plana, donde pueden haber cortes en Budapest, Hungría, y final en ascenso el día martes propiamente, Marisol. Ahí Sí, está. un poco para entrar en calor de lo que será este recorrido, que como bien señala Steven, pues tendrá altísima montaña, puertos muy importantes, nada más como detalle que se quede ahí en este arranque, esa Cima Coppi, que también la hemos reseñado, la hemos resaltado. Muchas veces pasa que hablamos de la Cima Coppi, pero no tenemos claro cuál ha sido, pues este año va a ser el Paso por Doi, y es un ascenso que también va a ser importante en esa última semana, ya buscando marcar diferencia. Los escaladores van a tratar de hacer diferencia antes de esa crono, aunque no es tan larga como la que hemos visto, pero realmente va a ser considerada como un punto, digamos, final y que puede poner ya ese trofeo al campeón después de lo que será este paso el último día en Verona. Continuamos con este análisis del Giro de Italia a través de CR Ciclismo y no le demos más largas al asunto, Steven. Comencemos a hablar de los favoritos. Ya habíamos tocado por ahí algunos nombres que van a ser parte de las nóminas, pero está claro que Richard Carapaz, como bien lo afirmaba, parte como el gran favorito, no solo porque ya sabe lo que es ser campeón de un Giro de Italia, sino que hemos visto a un potente Ineos disputando en las diferentes carreras el primer lugar y sabemos que llegan también con toda la intención de refrendar ese primer lugar que consiguió el año pasado el colombiano Egan Bernal. Tiene talento individual y tiene equipo. Además, tiene carácter y tiene experiencia. Tiene los 4 elementos que uno al final conjuga en un equipo. El talento individual, el talento propiamente de él como para defenderse cuando el ciclismo pasa de lo colectivo a lo individual. Tiene el equipo, el Ineos es una máquina bien aceitada. Tiene el carácter para sacar pecho y decir, bueno, me defiendo o ataco, no hay problema. Y tiene la experiencia de haber ganado un Giro de Italia. Por eso, por todo eso, Richard Carapaz parte como diríamos en la Fórmula 1, en la pole position, para realmente tener esa posición de honor, ese privilegio de ser en las casas de apuestas por más del 80% de los apostadores, el candidato número 1 para ser el campeón del Giro de Italia. Sí, digamos que dentro de ese análisis que hemos publicado en crciclismo.com hemos dado una lista de 9 corredores y los hemos seleccionado de acuerdo a unas características, justamente que los pueden respaldar para quedarse con el título. En esa primera línea hemos mencionado a Richard Carapaz, a Miguel Ángel López, que también sabe lo que es estar en el podio ya de las grandes vueltas y particularmente del Giro de Italia. Y en esa lista también seleccionamos a Pello Bilbao. Muchos me preguntarán por qué no incluyo a Mikel Landa. Me parece que Pello viene haciendo méritos para tomar la capitanía. Estoy clara de que Landa siempre ha sido ese hombre que quiere ser primero, pero por lo que vimos en el Tour de los Alpes y en otras competencias, Pello Bilbao anda en un gran nivel y tiene la posibilidad ahora, o deberían dársela, de ser ese capo escuadra de un Bahrein Victorious que considero, por los nombres que trae, puede hacer contrapeso a la nómina de Ineos.
Le sumo algo a Pello Bilbao. El equipo parece estar teniendo ese golpe anímico, Marisol, ganando en diferentes competencias, etapas, clásicas, y eso como que al final le va sumando a un equipo que nunca ha disfrutado de las mieles de una grande, pero eso le va sumando confianza a un equipo que no tiene ninguna grande en su haber como campeón de general y a un corredor que muchos han estado esperando de que dé el golpe, el mazo definitivo por una clasificación general. Parece que se les van alineando ciertos factores como para colocarlo ahí, pero eso sí, como punto, digamos, que yo le observo, le analizo, es que les ha faltado a todos ellos, equipo y corredores en lo individual, ese gran golpe, esa gran autoridad, como para decir, sí, ya yo lo hice una vez y lo puedo volver a repetir. O sea, tiene esa pequeña sombra sobre él. Sí, y se desdibuja un poco este primer panorama que ponemos sobre Bahrein Victorious, lo que vimos en el Tour de los Alpes, que en el último momento pues se les desconfiguró la carrera y resultó siendo Romain Bardet el campeón en la última etapa. Son un equipo muy incisivo, muy aguerrido, tienen buenos valores, pero van a tener que confirmar esa capacidad de dominio y de trabajo en este Giro de Italia. Veremos si al final Mikel Landa tiene que sacar esa garra individual para defender el honor en la montaña y buscar un lugar en el podio como lo hizo Damiano Caruso el año pasado, o si en definitiva Pello puede corresponder a esa posibilidad que se ha ganado por su trabajo en la temporada. Marisol, ¿quién parte como jefe de filas? ¿Pello o Mikel Landa? Para su gusto. Yo estoy hablando sobre Pello más con el corazón. Creería que Mikel Landa lógicamente quiere asumir la capitanía y que en algún momento determinado quien esté mejor ubicado, pues tal vez en el equipo no habría ese problema que sí encontraremos o podríamos encontrar en otras escuadras de que los mismos integrantes del equipo se disputen esa cocapitanía. Yo vi a Mikel Landa dispuesto a trabajar para Pello en el Tour de los Alpes, por ejemplo. Podría ser una antesala también de lo que, dependiendo del nivel, de lo que ya uno puede ir viendo de un Mikel que ha pasado sus mejores épocas, posiblemente de aquel Astana, cuando les trabajó a Fabio Aru, del mismo Sky, cuando estuvo en Sky con aquella terrible caída del 2017. Pero lo iremos viendo. Pongo otro nombre sobre el tintero, que es aguerrido, que es un escalador, o sea, que le cae como anillo al dedo al Giro de Italia, que la poca crono que hay en el Giro, 26 kilómetros en total, digamos que terminan de darle ese soporte, de decirle, no te preocupes por la crono, porque tenés más montaña. Y hablo de Miguel Ángel López, su paisano, con un tema que aunque es un gran escalador, tiene un equipo que no sé hasta dónde, por los atrasos salariales, porque todavía a esas alturas no sabemos si realmente ha puesto a tono de toda esa parte interna dentro de la escuadra que termina pesando, Marisol, de una u otra forma dentro del ánimo de los mismos corredores, y eso es una realidad. Uno en cualquier labor o en cualquier trabajo, si no tiene la remuneración, al final no entra con la misma energía, con el mismo do de pecho que si estás con todas las condiciones. Si uno compara Ineos o el UAE Emirates frente al arranque, lo que fue el Astana, desde este punto de vista, creo que ahí podríamos encontrar una fisura dentro de lo que es el engranaje. Es muy interesante ese punto que tocas, Steven, porque es cierto, es un equipo que ha venido padeciendo dificultades económicas a nivel organizacional y demás. Han tenido varios problemas, incluso se fue Premier Tech, que había sido ese patrocinador el año pasado. Sí, todo esto tal vez no se hace muy visible al público, pero termina haciendo efecto. En el caso de Miguel Ángel López, lo uno a ese comentario que hacía sobre Carapaz, está el talento individual, también el conocer ya lo que es desempeñarse en una carrera de 3 semanas, viene en buena forma, lo demostró en el Tour de los Alpes, tiene respaldo de corredores como Vincenzo Nibali, que sabe y conoce muy bien lo que es el Giro de Italia, Fabio Fellini, Joe Dombrowski, David de la Cruz, es decir, alrededor de él hay corredores de mucha experiencia. Y Miguel Ángel López también tiene, digamos que una cuenta pendiente de defender su honor deportivo después de lo que pasó en la Vuelta a España, el poder regresar a este equipo que le da la posibilidad de seguir mostrando su talento, pues creo que las motivaciones son múltiples a la hora de que tal vez el equipo ya no pueda acompañarle más en esos momentos definitivos y donde Miguel Ángel López puede sacar su garra en esos momentos de ascenso de la alta montaña.
Ujú. Ahí está el caso de Miguel Ángel López y seguimos avanzando. No sé si entre los nombres de experiencia, Marisol, ¿querés resaltar algunos otros de los que vos habías puesto en nuestra página de serreciclismo.com o nos vamos con el ala joven? Yo siempre quiero mencionar a Simon Yates, le doy ese crédito. Este año en la Tirreno Adriático me gustó muchísimo porque no solo lo vi haciendo un gran papel en la montaña, también lo hizo en la contrarreloj, lo cual quiere decir que él, pues no es mucho lo que se puede mejorar en un corredor tan maduro de un terreno a otro, es decir, quien es especialista en la montaña lo seguirá haciendo y quien es especialista en la contrarreloj, pues probablemente también pueda dominar mejor estos terrenos, pero se ve que ha hecho un trabajo de conciencia. No es un equipo con tantas luces, con tantas figuras, el equipo australiano de Simon Yates, pero sabemos que él también va a luchar por estar ahí en la pelea y siempre y cuando llegue en una forma competitiva, lo va a buscar hasta el final, por lo menos entrar al podio. Simon Yates en una ocasión la escuchaba en una entrevista que decía que trabajaba a fondo la crono individual para tratar de mejorarla, pero que no sentía el avance porque todo el mundo mejoraba. Entonces al final terminaban siendo las mismas diferencias las que le marcaban y que entre más mejoraba él, más mejoraban sus rivales en el tema de la crono. Entonces lo sentía en ese golpe, obviamente anímico por esa parte. Yo le sumo un nombre nada más de experiencia, así como para terminar esta ala de nombres ilustres y de trayectoria. El francés Romain Bardet del DSM, que viene de ganar el Tour de los Alpes en una magnífica demostración del último día y era parte de los favoritos que ponías en nuestra página. Sí, es un hombre que después de que terminó su obsesión, porque este corredor se obsesionó con ser ese francés que le iba a devolver el Tour de Francia a su país, estuvo insistentemente año tras año trabajando como el Tour, como gran objetivo. Finalmente se desligó un poco de esa obsesión y considero que le ha ido mejor ahora que está un poco más suelto el Giro por esa parte de montaña, porque usted lo sabe, Steven, no es una carrera que permite como un poco más de libertad en el libreto, permite justamente a esos escaladores lucirse o buscar de alguna u otra manera estar en el podio. Hay un poco más de improvisación, Marisol. Una improvisación buena, ¿sí me explico? A ver, ¿cuándo fue la que ganó Chris Froome? 2019, 2018, por ahí. 2018, si no me equivoco. Dentro de ese margen de lo que uno siempre mira de los ciclistas en el Tour de Francia, de ser tan esquematizados que no se salen del libreto, el Giro siempre nos permite eso. Ver corredores que se salen del libreto, como lo hizo Christopher Froome en un ataque de 80 kilómetros, donde jamás nadie se iba a imaginar eso. Lo que vemos, por ejemplo, de Romain Bardet, que vos estás apuntando. Entonces eso nos da como eso nos deja el Giro, que ya estará arrancando este viernes, y que obviamente vamos a estar con todas las luces encendidas sobre este evento transalpino. Nos vamos a la nueva cara, que desde hace rato estoy viendo a Joao Almeida ahí haciendo fila y que para mi gusto, Marisol, obviamente sé que Carapaz parte con la ficha 1, pero tal vez a mí en lo personal me gustaría ver este Almeida. Creo que tiene las condiciones. Si logra dar ese punto alto o ese paso de más en la alta montaña. Y que el martes lo vamos a saber. Sí, además porque Steven, venimos de una era en la que los menores de 23 años o corredores de 23 pues vienen marcando ese podio. Tadej Pogačar, Egan Bernal, el mismo Joao Almeida que ya se vistió de rosa, no ha sido campeón, pero hace parte de esa camada de jóvenes. Tao Geoghegan Hart en su momento también para Ineos han sido corredores que con muy corta edad han conseguido ya un triunfo. De ese rango de veteranos, dos cosas, para que ya me hable de Joao Almeida, Steven. También mencionaba en esa lista a Wilco Kelderman. Le pongo bonos porque es un corredor experimentado, ya logró un podio. No se le ha visto en ese nivel deportivo este año de Blasov o de Sergio Higuita, que son también compañeros, pero el Bora ha venido funcionando de una manera interesante como equipo, así que le ponemos ahí la posibilidad de pelear también en esta edición. Y venimos ya con los que no solo estarán peleando la maglia blanca, perdón, la maglia rosa, sino que también son grandes candidatos a la maglia blanca. Correcto, dos de ellos, por lo menos que resalto yo. Uno, en sudamericano, Iván Ramiro Sosa, que llega a Movistar Team para ser co-capitán junto con Alejandro Valverde. La famosa co-capitanía del Movistar que en algunos momentos ha dado resultados
y en otras se han estrellado contra la pared. Y el otro es Joao Almeida, dos de las jóvenes figuras. Usted obviamente enlazará algunos más, pero no sé, creo que muchos estamos esperando a ver cómo explota Iván Ramiro Sosa y cómo aparece Joao Almeida después de que fuera líder durante 16 días, pero terminara cediendo, como usted bien lo ha dicho, la maglia rosa en el Giro de hace 2 años. Tiene un factor muy importante, está la motivación de llegar al equipo de Tadej Pogačar como un hombre que quiere convertirse en capo escuadra. No para poner de lado a Tadej Pogačar, sino en convertirse en esa opción para el equipo de decir, bueno, con Pogačar vamos al Tour, con Almeida peleamos Giro o peleamos Vuelta a España y en su momento, pues cuando no se pueda con Pogačar, se puede hacer con Almeida. Él tiene, digamos, pendiente esa posibilidad de ratificar que es un hombre que puede hacer un gran trabajo en las grandes vueltas, ya lo hizo con su cuarto lugar en un Giro de Italia anterior. Tiene a favor otro factor, dos compatriotas de gran experiencia, el ex campeón del mundo Rui Costa y Rui Oliveira, que le estarán acompañando ahí, respaldando, hablándole al oído, dándole los mejores consejos. Y tienen Y en su mismo idioma. Y Sí, en su por mismo supuesto, idioma. por supuesto. Y el UAE, que como tal, pues cada vez ha venido dando un salto de calidad, no solo por la presencia de Tadej Pogačar, que obviamente ha motivado que el equipo se refuerce y busque esos valores variados en todo el pelotón internacional. Ahí están, creo que esos son los tres corredores, bueno, los dos corredores y lo que estabas hablando, y Tobias Foss del Jumbo Visma, que lo metías ahí en ese tridente de corredores que podrían buscar eventualmente. A Tobias Foss de estos tres jóvenes lo veo a mi gusto en el tercer peldaño, ¿verdad? De esos corredores, pero que podrían eventualmente ver la blanca y ver de reojo, ojito, como dicen los españoles, a la maglia rosa. Sabe que es muy curioso, Steven, porque en los últimos años siempre hemos puesto a Ineos y a Jumbo Visma en una misma línea. Y uno ve la nómina en este momento de Jumbo Visma y no hay por qué ponerlo en esa tercera línea donde aparece en nuestro artículo, pero hay que decirlo. Tondo Mulán es una incógnita, no trae mucho tiempo de preparación o no trae esos antecedentes tan importantes como para decir es el Tondo Mulán que en su momento estuvo en el podio. Eduardo Ni de Abrivio cerca. es un muy buen contrarrelojero, está en Italia, es la carrera de su país, pero es un hombre que nos ha mostrado más fortaleza en la contrarreloj que en la montaña. Podría estar ahí también con un signo de interrogación. Y de esos tres nombres me decanté por Tobias Foss porque le he visto un mejor rendimiento en estos terrenos combinados. Es joven y viene también con toda esa fuerza de los ciclistas de esta generación que quieren hacer grandes cosas y lucir muy bien para sus equipos. Marisol, yo creo que cerramos un poco este programa con esta primera parte, la abrebocas. Ya en estos días estaremos hablando de un color que a usted le gusta mucho y que de hecho es el tono de su página de ultimokilómetro.co, que es la ciclamino, la maglia ciclamino, y tendremos ahí algunos protagonistas que ya vamos a comenzar a observar. Hay un nombre que no se me puede ir porque estoy seguro de que si no, Alexander Sandoval el próximo lunes en nuestro Facebook me va a reclamar, que es Hugh Carty, que para él es uno de los hombres favoritos para este Giro de Italia, el corredor del AF. Sí, digamos que los que no incluimos en esas líneas de favoritos, no quiere decir que no tengan el palmarés o la capacidad de llevarse una gran vuelta. Simplemente hemos considerado que tal vez los equipos que le acompañan o la forma con la que llegan no es la adecuada para pelear. La carrera siempre es la que habla, el recorrido y los corredores también, Steven. Así que a disfrutar. El viejo adagio del ciclismo. La carretera pone a cada quien en su sitio y de Budapest a Verona hay mucha carretera para que cada quien esté en su correspondiente lugar. Sin duda, Steven. Así que los invitamos de una vez a todos los seguidores de CR Ciclismo en YouTube, en Facebook. Tendremos estos programas de análisis especial después de cada jornada, con invitados también y por supuesto con sus opiniones que son muy importantes. Así que los esperamos a partir de mañana con todo lo que suceda en cada una de las fracciones. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias por acompañarnos.